presente con las voces que forjan la abogacía en México. Nos encontramos en Casona 65 en la agradable presencia de la doctora Lorena Jacqueline Varela Castañeda. Ella es especialista en Derecho Constitucional y Amparo. Doctora, bienvenida, ¿cómo está? Muchas gracias, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, muchas gracias. Político, ¿podría transmitirnos su trayectoria profesional y su experiencia en el ámbito jurídico en México? Claro, mi trayectoria profesional inicia como egresada de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, donde obtuve el título de abogada, notaria y actuaria, y a la par empecé mis pasos por el Poder Judicial de la Federación como meritoria en juzgado de distrito. Posteriormente, pues ya he reunido 18 años desde aquel momento en el que he invertido en lo que es la academia, la docencia y obviamente lo profesional. En estos 18 años he ocupado cargos en Poder Judicial de la Federación como oficial administrativo, secretaria de juzgado de distrito, secretaria de tribunal colegiado, en tribunal colegiado mixto, que es el que analiza todas las materias, y en tribunal colegiado especializado en materia civil. También he tenido la posibilidad de desempeñarme en funciones de magistrada en un tribunal colegiado especializado en materia civil y a la par me seguí preparando en lo que es la academia. Obtuve la maestría en Derecho Constitucional y Amparo, otra maestría en Derechos Humanos, impartición de justicia y género, doctorado en Derecho, doctorado en Derechos Humanos y un postdoctorado en Derecho. Asimismo, me ha gustado también expandir los conocimientos y la práctica al área de la docencia. Me he desempeñado como docente en licenciatura en Derecho, en la Escuela Nacional de Formación Judicial y actualmente tengo el honor de ser docente en la Escuela Libre de Derecho del Estado de Puebla, en las maestrías de Derecho Constitucional y Amparo y en la maestría de Derecho Familiar. Asimismo, durante todo este tiempo, los logros que he tenido como resultado de las sentencias y los estudios trascendentes que he realizado proyectando en un tribunal colegiado, tengo 16 criterios publicados en el Semanario Judicial de la Federación, precisamente que derivan de estudios de trascendencia y especialmente de enfoque de protección a la infancia. Y como resultado de todo esto, fui seleccionada por el Comité de Evaluación del Poder Judicial de la Federación para participar en las elecciones pasadas de junio de 2025 como candidata magistrada de circuito en materia civil. Entonces, eso se me hace como un gran honor porque la selección se hizo atendiendo a los méritos, a la trascendencia del trabajo, a la experiencia profesional y pues a toda la formación. Felicidades, doctora. Gracias. Doctora, ¿podría platicarnos más ampliamente sobre su especialidad en Derecho Constitucional y Amparo y qué factores la motivaron a estudiar esta rama del derecho? El interés en la protección de los derechos humanos. Desde la universidad, el entorno pues familiar, social, ver que en muchas ocasiones por falta de recursos la gente no tenía esa forma de acceder a la justicia, es lo que me dio la vocación para emprender mis estudios, mi especialidad en esta área del derecho, para poder ayudar a la gente y de una forma más accesible. Después se dio la posibilidad de entrar al Poder Judicial de la Federación, donde me gusta mucho la función precisamente porque diariamente hacemos eso, auxiliar a la gente en la perfecta impartición de justicia o lo más excelente que sea posible, porque nuestra labor se encarga de ello, de revisar las actuaciones deficientes de autoridades que han vulnerado derechos humanos de las personas que acuden a nosotros, a la protección federal, para que puedan ser resarcidos sus derechos humanos. Entonces, esa área me parece que tiene que ser muy humana, empática y apegada a la realidad social. Posteriormente, si bien estuve 10 años en área mixta, tanto en juzgado como en tribunales, viendo todas las materias,
mi ilusión fue especializarme en el área civil y es lo que actualmente estoy haciendo, porque esta área está dividida en materia civil, materia familiar y materia mercantil. Lo que más me interesa a mí es el área familiar, porque requiere, además del conocimiento técnico, la práctica jurídica y profesional, requiere de una gran sensibilidad. Es mucha responsabilidad y compromiso de dar a la gente lo mejor de nosotros en cada sentencia. Entonces me llamó la atención esa parte. El derecho familiar pues involucra derechos de sectores muy vulnerables como es la infancia. Entonces la protección a ese sector, porque normalmente ocurren los conflictos entre los padres y pues es eso, un conflicto entre padres, donde la infancia se ve afectada. Entonces esa parte de la justicia tiene que proteger a la infancia y resolver el problema de la forma en la que sea menos lesiva para los niños. Entonces ese fue el principal motor de mi especialización. Mi mayor satisfacción al realizar cada sentencia es que sé que lleva un estudio complejo, reflexivo y una aplicación exacta de la ley, de la jurisprudencia, y pues actualmente tenemos que atender a la evolución social, porque el derecho en materia familiar ha evolucionado muchísimo, teniendo, por ejemplo, el tipo de cambio en cuanto al modelo, lo que era el núcleo familiar anterior, ahora ya tenemos distintos modelos de familia, tenemos muchos derechos a favor de los niños que tenemos que aplicar en las sentencias y muchos de ellos derivan del derecho internacional. Entonces, todo esto está en evolución constante. El compromiso personal que tengo es más enfocado hacia la protección de la infancia, porque los niños, los adolescentes se ven involucrados en conflictos que no tendrían por qué experimentar a esa corta edad. Entonces, lo que se hace, bueno, en lo personal pongo especial interés, compromiso y pulcritud en la elaboración de las sentencias de lectura fácil, que en realidad es una carta, una tipo carta para el niño o adolescente, donde le explicas cuál fue el problema que estamos resolviendo, pero con palabras fáciles que entienda, y sobre todo hacerle ver que está protegido por la justicia, darle un abrazo en esa carta y que él entienda, tenga muy presente que sus padres lo aman, aunque tengan un conflicto. Y en realidad hacerle ver que simplemente son formas distintas de pensar, en lo que él no tiene ninguna culpa y que él tiene que estar tranquilo, que finalmente la intención de sus padres y la intención de las personas juzgadoras que intervenimos es protegerlo, cuidarlo y que él esté tranquilo, no tenga por qué resentir ninguna afectación. Entonces, para mí, poder amortiguar esa incomodidad en los niños es la mayor satisfacción que me deja la especialización en esta área del derecho. Hermoso motivo, proteger a nuestra niñez. Gracias, doctora. Gracias. Doctora, desde su perspectiva, ¿cuáles considera los principales problemas que enfrenta la profesión jurídica en México? El principal problema que considero que existe es una deficiencia en la argumentación, porque desafortunadamente en nuestra justicia, en nuestras leyes, nuestra técnica jurídica, tenemos ciertos matices que en ocasiones hacen que sea aplicable lo que le llamamos estricto derecho. Quiere decir que exactamente lo que tú argumentes en tu demanda, eso es exactamente lo que se te va a contestar. De tal manera que si tu argumentación es deficiente, en ocasiones el juez está imposibilitado para entrar al estudio de fondo. Entonces realmente no se obtiene un resultado, no se obtiene una aplicación de justicia con motivo de una deficiente argumentación. Entonces, para mí ese sería el primero de los obstáculos. Y el segundo obstáculo muy importante sería las cuestiones que tenemos en los procesos legislativos. Muchas veces tenemos en el sistema mexicano jurídico normas que por sí mismas no protegen los derechos humanos, los restringen o hacen diferencias indiscriminadamente. Entonces, ese tipo de normas
el juez está obligado a aplicar la ley en su estricto sentido. No podemos soslayarla por el hecho de que tenga alguna deficiencia. Entonces, una parte importante que tendríamos que adoptar sería que estos procesos legislativos se lleven a cabo por personas que estén preparadas, además de en el área política, en conocimientos del bloque constitucional y de la protección de derechos humanos, para que podamos ir depurando esas deficiencias de la ley. Porque finalmente, atendiendo a estos conflictos que existen, estas deficiencias, lamentablemente, impartir la ley no siempre es sinónimo de impartir justicia. Entonces, necesitaríamos ir trabajando en esos aspectos para lograr que realmente haya una verdadera impartición de justicia en México. La ley no siempre es sinónimo. ¿Qué legado le gustaría dejar en el ámbito de la profesión jurídica en México y qué mensaje o consejo puede transmitirle a la nueva generación de jóvenes que están estudiando derecho o ejerciendo el derecho en México? Estoy formando un legado documental actualmente a través de las sentencias que implican un estudio reflexivo y profundo, estableciendo nuevos criterios como los 16 que comenté que están publicados en el Semanario Judicial de la Federación. Pero además de eso, me gustaría dejar el legado en el sentido de que mi paso por la justicia trascendió del papel al hecho, que realmente se logre hacer esas modificaciones en lo que es ya la realidad social, poder hacer ese tipo de estudios donde se aplique ya la evolución social del derecho. Aspiro a que mi legado trascienda del papel a efecto de que se demuestre que la justicia, la ley, la aplicación de la técnica jurídica es justamente diseñada para salvaguardar la dignidad humana, es decir, que se llegue a materializar en ese sentido. Y si mi paso por el aula o por las resoluciones de sentencia hacen que cada persona entienda que su firma en un tipo de documento, una demanda, una sentencia, en realidad trasciende a la vida de las personas. No es un número, no es un expediente, son problemas de la vida de una persona, su vida, su libertad, su propiedad. Entonces, si realmente llegamos a dejar ese legado en las personas en cuanto a la responsabilidad que implica la labor que estamos haciendo como abogados, ya sea al elaborar la demanda o al resolver el litigio como un juez, que se entienda esa responsabilidad, con eso me parecería que sería el legado que me gustaría dejar. Y en cuanto al consejo para los que están preparándose en el área del derecho, pues sería que no pierdan la curiosidad en cuanto a seguirse preparando profesionalmente, que se empapen de todo lo que puedan jurídicamente, porque el abogado que deja de prepararse, pues deja de ejercer. El derecho es evolutivo, es dinámico, entonces requiere de una preparación constante. Por otra parte, que siempre estén firmes ante las presiones que va a existir siempre de la sociedad y del mismo personal que trabaja en la misma área, firme y nunca decaiga ante una presión. Siempre tengan esa ética bien forjada en cuanto a que todo lo que actúen tiene que ser de acuerdo a derecho, sin perseguir intereses personales ni intereses de personas que se acerquen con la finalidad de obtener algún beneficio. Y finalmente, y lo más importante, que humanicen el conflicto, que entiendan que en cada una de las misiones que les son encomendadas como abogados, existe una persona, existe un sentimiento, una emoción, una vida, una dignidad que tenemos que salvaguardar. Entonces, que lo vean como una persona y una vida y un conflicto en el que tenemos que apoyar profesionalmente y no únicamente como un expediente más
o un número más. Y me parece que si pueden lograr conjuntar estas tres cuestiones, serían muy buenos abogados. Doctora, muchísimas gracias por el tiempo concedido a Dominio Político. Agradecemos enormemente, aunque suene reiterativo, su presencia, su voz y sobre todo su experiencia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Dominio Político, presente con las voces que forjan la abogacía en México. Agradecemos al Hotel Casona 65 el brindarnos la hospitalidad requerida para esta entrevista.